¿Y si les digo que el colapso del capitalismo no es algo que va a pasar en el futuro? Olvídense de las explosiones de película. ¿Y si es más bien un proceso que ya está ocurriendo, una desintegración lenta que nos está llevando a un punto final? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta idea. Para el filósofo Slavoj Žižek, no estamos esperando el fin de los tiempos, es que ya estamos viviendo en él. Él argumenta que el sistema se está topando con 4 amenazas gigantescas, existenciales, que nos están llevando sí o sí a un punto de quiebre. Y no es el fin del mundo, pero sí es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y Zizek le pone un nombre muy potente a esta crisis, los nuevos jinetes del apocalipsis capitalista. Pero ojo, no hay que confundirse, no hablamos de figuras de un libro antiguo, sino de fuerzas bien reales que ya están, ahora mismo, desarmando nuestro mundo. A ver, vamos con el primer jinete. Y de las 4 amenazas, esta es, bueno, quizás la más obvia, la que sentimos en carne propia. Hablamos, claro, de la amenaza del colapso ambiental. Es como si el planeta mismo estuviera diciendo basta, que este modelo ya no da para más. Pero aquí viene lo interesante de Zizek. La verdadera crisis no es solo el clima cambiando, sino nuestra respuesta. Es una negación casi de manual. Vemos la catástrofe y en lugar de entrar en pánico, la renormalizamos. La convertimos en una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque aceptar la verdad, así, de golpe, sería demasiado traumático para el sistema. Ahora pasemos al segundo jinete. Este nos mueve de la crisis de afuera, la de la naturaleza, a una crisis que está mucho más adentro, la de nuestra propia naturaleza. Estamos hablando de algo que parece sacado de una película, la capacidad de la tecnología para cambiar lo que significa ser humano. La ciencia está llegando a un poder que antes, todo veíamos en los mitos o en la ciencia ficción. Lo heavy de esto es que desafía por completo esa idea de que hay una naturaleza humana fija. De repente, se abre la puerta para diseñar y controlar cómo somos, cómo pensamos, para volvernos en esencia más eficientes para el sistema. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa con nuestra libertad? ¿Qué queda de nosotros? Vamos con el tercer jinete. Este se enfoca en las grietas que están apareciendo, pero ya no afuera ni adentro, sino en el mismísimo motor del capitalismo. Esta amenaza tiene que ver con cómo el sistema gestiona, o más bien cómo falla en gestionar, los recursos que podemos tocar, como el agua, y el conocimiento, que es intangible. En el fondo, es una crisis de quién tiene el acceso y quién tiene el control. Piensen en esto como una pelea por lo que es de todos, por los bienes comunes. Por un lado tienes los recursos naturales que se acaban, y por el otro, el conocimiento, la cultura, que en teoría podrían ser para todos, pero el sistema se empeña en ponerles un candado y privatizarlos. Y claro, en ambos frentes el conflicto es inevitable. Y todo esto, como una bola de nieve, nos lleva de cabeza al cuarto y último jinete, que si lo piensan bien, es la consecuencia lógica de todo lo demás. Este es, quizás, el más íntimo. Es la crisis de nuestra propia mente. Es lo que le pasa a nuestra psique cuando la realidad se vuelve tan, pero tan dura que ya no pueden ni procesarla. ¿Les suena, verdad? Es ese sentimiento de ya nada me importa, de apatía total, de estar desconectado. Vemos injusticias tremendas, catástrofes a la vuelta de la esquina y la reacción es un encogerse de hombros. Ese cascarón vacío e indiferente, ese es el producto psicológico de vivir en estos tiempos. Ok, entonces, si estos 4 jinetes ya andan galopando entre nosotros, ¿cómo estamos reaccionando como sociedad? Bueno, aquí Zizek usa una analogía muy potente. Dice que estamos pasando por las etapas del duelo, pero no una persona, sino toda la sociedad. Vamos a ver estas 4 etapas, a ver cómo se ven a escala social, y les aseguro que vamos a reconocer bastante de nuestro mundo actual en ellas. Primero, la negación. Es el primer escondite, ¿no? Nos convencemos de que no es para tanto, que es algo pasajero. Y la cultura popular nos echa una mano, claro. Nos vende el apocalipsis como un espectáculo que vemos cómodamente desde el sillón, con la promesa de que al final todo vuelve a la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando la realidad te golpea en la cara y ya no puedes negarla? Bueno, esa negación se transforma en ira. Y ahí tienes las explosiones de violencia, el surgimiento de fundamentalismos que rechazan todo, la búsqueda desesperada de culpables, es la rabia pura contra un sistema que claramente nos falló. Luego viene la negociación, el intento de regatear con la catástrofe.
Es el clásico, ok, reciclo un poco, pero déjenme seguir con mi vida como si nada. Es esa ilusión de que con pequeños parches, con cambios superficiales, podemos esquivar el cambio de fondo y seguir como si tal cosa. Y claro, cuando el regateo no funciona, llega la depresión. Y según Zizek, es justo donde estamos ahora mismo. Un cinismo que lo invade todo, una apatía que paraliza. Esa sensación de que, ¿para qué intentarlo si nada va a cambiar? Esto nos lleva a no hacer nada, a desconectarnos. Es, en definitiva, la victoria de ese sujeto postraumático del que hablábamos. Pero, y aquí viene el giro, Zizek no nos deja tirados en la depresión. Propone una quinta etapa, una que le da una vuelta de tuerca a todo el modelo, la aceptación. Y claro, frente a este panorama tan oscuro, la pregunta cae de maduro. ¿Entonces qué? ¿Nos rendimos? ¿Aceptamos la derrota y ya está? Para Zizek, la respuesta es un no, pero un no rotundo. Porque aquí está la clave de su argumento. La verdadera aceptación no tiene nada que ver con resignarse. Es todo lo contrario. Es atreverse a mirar la verdad de frente, por más dura que sea, y entender que ese punto cero no es el final de la historia. Es el verdadero punto de partida para empezar algo nuevo, algo radicalmente diferente. En resumen, la conclusión es esta. Aceptar la verdad es aceptar que hay que luchar. Salir de esa apatía, de ese cinismo, no es algo que pasa solo. Es un esfuerzo, una lucha constante por romper con esa mentira en la que vivimos y que aceptamos como normal todos los días. Sin duda, el pensamiento de Zizek es desafiante. Es incómodo, sí, pero justo por eso es tan valioso, porque nos sacude, nos obliga a cuestionarlo todo. Y para quienes se animan a enfrentar estas ideas y quieren ir más allá del simple cinismo, siempre hay espacios para seguir esta conversación. Y para cerrar, les dejo una pregunta para pensar. Si aceptamos que el cinismo y la desconexión son los síntomas de esta depresión social, ¿cuál podría ser ese primer acto, por pequeño o grande que sea, que nos mueva hacia una aceptación activa? Una aceptación que sea ya de por sí el primer paso en una lucha real por un cambio.